amigos? Buenas tardes y bueno, pues después de unas semanitas de descanso, estamos de regreso en este su programa La Vida Sigue, programa que se transmite desde el mejor canal de televisión por internet, Expert TV. Y bueno, pues para mí, Charo Rosas, es un gustazo estar con ustedes, ya los extrañaba, ya teníamos en mente una cantidad de temas que queríamos hablar con ustedes. Y bueno, si se estarán dando cuenta, pues tenemos también un pequeñito cambio de horario. Ustedes estaban acostumbrados a vernos lunes en la mañana. Bueno, a partir de este nuevo cambio y de este nuevo resurgimiento de La Vida Sigue, pues ahora nos verán a las 7 de la noche, a las 19 horas. Y bueno, pues el programa del día de hoy, fíjense que se me ocurrió titularlo Tanatología, ¿qué es y para qué sirve? Bueno, vamos a ver, a lo mejor algunos de ustedes ya cursaron el diplomado con nosotros, otros tantos ya saben lo que es la tanatología, pero ¿sabían ustedes que la mayoría de la gente no tiene idea de lo que es la tanatología? ¿Qué hace? Hay quien dice un poco de broma, perdónenme lo que voy a decir, pero ustedes ya me conocen, dicen, ¿qué es la tanatología? ¿El estudio de los tanates? O sea, pues no, muchachos, claro que no. Otras personas piensan que la tanatología es únicamente el trabajo que se hace con el enfermo terminal. Y la verdad es que eso también es muy limitado. La tanatología hoy día abarca un sinfín de situaciones de pérdida a las que se enfrenta el ser humano. Y entonces, después de que vivimos la pérdida, hay que vivir el correspondiente proceso de duelo. Y es justamente ahí donde entra la tanatología. Pero bueno, para empezar desde el principio, les voy a platicar. La tanatología surge en los años 60 con la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Ella era médico, psiquiatra, comienza a trabajar con enfermos terminales y se da cuenta que es de suma importancia humanizar los servicios de salud. ¿Por qué se da cuenta de esto? Porque ella nota que el personal de salud, enfermería, desde la medicina, los doctores, para referirse a un paciente no se refieren a él por su nombre, sino que dicen el enfermo de la capa 25 que padece tal enfermedad, ¿no? Y entonces dice la doctora Kubler-Ross, a ver, no, muchachos, espérense tantito. O sea, claro, está en la cama 25, claro, padece un cáncer, pero antes de eso es una persona que tiene un nombre, que tiene una edad, que tiene emociones, sentimientos, cogniciones, que tiene una gran necesidad de afecto, que a lo mejor tiene también muchísimos miedos, que a lo mejor también quiere hablar sobre el sentido de su vida, sobre el sentido de su muerte. Y entonces ella comienza la tanatología con la intención de humanizar los servicios de salud. Ella comienza haciéndolo, acercarse a los pacientes de una manera más humana, de una manera diferente, y llega a concretar lo que hoy día conocemos como el modelo tanatológico de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que es uno de los primeros modelos que existieron, fíjense. E incluso es un modelo que vemos retratado ya en películas hollywoodenses o en algunas novelas de ciertos autores, ¿no? Que te están contando la historia, que tal personaje se le muere un alguien y vive entonces el proceso de duelo. Y entonces les quiero platicar de entrada cómo se vive este proceso. La doctora Elizabeth Kubler-Ross llega a la conclusión, y bueno, esto es, o sea, no crean que se lo inventa de la nada, es a través de su vivencia con los enfermos terminales, ella se da cuenta que los seres humanos, frente a una agonía, frente a una enfermedad, vivimos ciertas etapas hasta aceptar la muerte que ya se acerca. Ella dice que este proceso inicia con una fase de negación, o sea, negamos lo que nos está ocurriendo y tenemos muchas maneras de negarlo, ¿eh? Después viene una fase de enojo. Primero niego, luego me enojo. ¿Por qué me enojo? Pues porque la vida me está quitando lo que yo más quiero. A lo mejor a la hora que yo experimento la pérdida de mi salud, pues me enojo porque yo quería seguir siendo una persona sana a esta edad que tengo. Si pierdes tu teléfono celular, te enojas. Si pierdes un billete de 500, obvio, te enojas, ¿no? O sea, el enojo como una respuesta muy normal en el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, íbamos primero con la fase de negación, luego la fase de enojo, después viene una fase de regateo.
en la que queremos como hacer un trueque con la divinidad para que nos regrese aquello que aparentemente estamos perdiendo, pero que nosotros todavía no lo aceptamos. ¿Cómo lo hacemos? Son todas estas personas que dicen, ahora sí, en la peregrinación de este año de Querétaro a la Basílica de Guadalupe, para que mi mamá se sane. O estos que dicen, cada año voy a ir a San Juan de los Lagos para que el embarazo de mi esposa llegue a buen término y el bebecito salga muy bien, ¿no? Y a veces lo hacemos de otras formas. Te prometo, Diosito, que voy a dejar de fumar ahora sí, pero que se alivie mi papá. O sea, queremos hacer un trueque con la divinidad porque todavía no hemos aceptado la realidad de la pérdida. A la hora que nos damos cuenta que no hay posibilidad de trueque, entonces se pasa a la etapa de depresión, o sea, la profunda tristeza, tocar el dolor, incluso fíjense, por primera vez desde que inició el proceso, es hasta en el momento de la depresión cuando tocamos la realidad de la pérdida. Entonces me pongo triste, surge el llanto y es una etapa literal a la que se le llama depresión, o sea, es un episodio depresivo provocado por la situación de pérdida. Cuando llegamos a esta etapa de depresión, tocamos el fondo. Es como la etapa más complicada, puede ser también la más larga, es esta etapa que nos lleva a tocar fondo. Y díganme ustedes, ¿qué pasa cuando te avientas a una alberca y tocas fondo? Bueno, pues que el tocar fondo te da el impulso de salida. En este caso, el tocar fondo de la depresión nos da el impulso de salida para llegar a la última etapa, que es la aceptación. Ahora, este no es un proceso que se viva de manera lineal. O sea, voy a estar 2 semanas en negación, luego una en enojo. No, muchachos, ojalá fuera así de sencillo. Es un proceso complicado, primero por el tiempo, porque el tiempo puede ser muy personal, ¿no? Cada quien en su recurso interno, cada quien en su concepto personal de muerte se va a llevar un cierto tiempo y otras personas otro. Por otro lado, hay ocasiones en que tú piensas que vas muy bien, que ya estás en la etapa de depresión, que ya te estás sintiendo mejor, que ya pasaste a la etapa de aceptación y de repente, máquinas, sucede un evento que toca tus emociones o lees una frase, ves una película, te das cuenta que comienzas a llorar de nuevo y dices, en la torre, muchachos, pues ya parece que me regresé. No, no es que te regreses, sino que este proceso así es. Muchas veces el doliente vive en un solo día, puede vivir todas las etapas. Imagínense ustedes, o sea, hay muchos dolientes que dicen, es que frente al, o sea, yo estoy de duelo y parece que me estoy volviendo loca o que me estoy volviendo loco. No, muchachos, el duelo no es locura. O sea, la locura es otra cosa. Esto es un proceso de duelo y como tal, vale la pena que nos detengamos, que lo vivamos de una manera muy seria. ¿Saben por qué les digo yo que el duelo es un asunto serio? Primero porque nadie nos lo había dicho, ¿no? A mí al menos, cuando yo era chiquita, nadie me habló de duelos, nadie me habló de que la vida estaba llena de pérdidas y de cambios, y de que cuando vives una pérdida, bueno, pues lo que sigue es el duelo. Eso por un lado. Nadie me lo enseñó, nadie nos lo dijo. Nos encontramos frente al duelo con una situación en la que no nos conocemos. Incluso vivimos en una sociedad en la que está súper estigmatizado el que alguien diga que es doliente, el que alguien comente que está sufriendo, ¿no? Incluso a mí me gusta mucho comentar esto en clase con mis alumnos de diplomado y me gusta decirlo en todos los foros en los que me presento. Cuando se nos presenta una persona con un desborde emocional de llanto, no sabemos qué hacer. Y lo primero que hacemos es consolarlo para que no llore, ¿no? No llores, no llores, ¿qué te traigo? Fúmate un cigarrito, te traigo una agüita, un té. O sea, lo que queremos es que la persona deje de llorar, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es alentarla para que continúe llorando, porque el llorar forma parte de su proceso de duelo. Entonces, bueno, habiendo hablado del proceso de duelo del modelo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, porque así como existe este modelo, existen muchos otros que a lo largo de los diferentes programas se los voy a ir presentando para que los conozcan, porque me parece que sí que vale la pena irnos familiarizando con este tema. Yo les decía, frente a la pérdida, ¿pero qué es una pérdida?
Pues fíjense, vamos a ver, es una situación en la que debes de poseer algo que tú tenías. Todos los seres humanos vamos a experimentar una gran cantidad de pérdidas a lo largo de la vida. Y hay muchas personas que dicen, no, yo no pierdo porque yo soy bien listo, ¿no? Pierden los tarugos, o dicen aquí en México, ¿no? Hay quienes nacen con estrella y quienes nacen estrellados, pensando que el que nace con estrella no tiene ninguna pérdida y el que nace estrellado, ay, pobrecito, el estrellado, ¿verdad? Se la pasa, pierde y pierde. Eso no es verdad, eso de las estrellas y de los estrellados. Ustedes no se lo anden creyendo, porque en esta vida hay estrellas y estrellados para todos los seres humanos. Las pérdidas son universales, las pérdidas son dolorosas y bueno, pues aquí hay una noticia que les tengo que dar, ¿no? Que mientras más amas o mientras más estabas apegado a aquello que perdiste, bueno, pues obviamente más te va a doler, ¿no? Entonces, infinidad de pérdidas que me gustaría, porque no quiero que sea un programa de monólogo aquí de 30 horas, muchachos, no porque se me aburren, sino que vamos a desglosar de una manera muy rápida los tipos de pérdidas. ¿Qué pierde el ser humano a lo largo de su vida? Por un lado, perdemos seres o familiares, personas allegadas a nosotros por muerte. ¿Sí? O sea, todos hemos experimentado la muerte de alguien. Y si tú no has experimentado la muerte de alguien, no es que yo sea una grosera, pero un día te va a pasar. Entonces, mejor que tengamos ya el sustento y el fundamento que nos da la tanatología. Por otro lado, perdemos también aspectos de nosotros mismos. O sea, desde que nazco, estoy predestinada a morir. Se dice también que es a partir de los 35 años cuando el proceso de envejecimiento comienza. Entonces, y mírenme que se los digo yo, empezamos a perder capacidades del cuerpo físico. O sea, por un lado vemos de manera física, o sea, de manera muy visible, perdonen, las canas, las arrugas, las estrías, los hombres panzones y pelones, pues, ¿qué le vamos a hacer? O sea, esto forma parte del envejecimiento y de las pérdidas que experimento en mí misma. Pero también puedo experimentar pérdidas por enfermedad, ¿no? Una pérdida de salud, por pérdida de capacidades. Resulta que yo no utilizaba lentes y ahora los necesito. Resulta ser que estoy viviendo una crisis menopáusica o andropáusica. Este cambio hormonal implica pérdidas entre las que podríamos mencionar la vista y el oído, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí. Perdemos también, muchachos, objetos externos. Cuando pierdes un teléfono, cuando pierdes dinero, cuando pierdes éxito o estatus, pierdes un empleo, te jubilas, ¿sabes? O sea, también perdemos una bola de cosas materiales. Pierdes una casa, pierdes un coche, hiciste un mal negocio. También existen las pérdidas relacionales. O sea, todo el tiempo personas llegan a mi vida y otras tantas se van de mi vida. Una amiga que ya no quiere ser mi amiga, un novio que ya no quiere ser mi novio, ¿no? Una persona que me traiciona, un alguien que yo creí que me quería mucho y resulta que no me quería tanto. Híjole, esto está presente en la vida de todos siempre. Y también existen las pérdidas evolutivas, o sea, por ciclo vital voy a vivir también situaciones de pérdida. Por ejemplo, el paso de los hijos de la infancia a la adolescencia. Incluso, vámonos antes. El hecho de ser una pareja recién casada y de repente te conviertes en una mujer embarazada y luego en madre. O sea, por etapa evolutiva perdiste y ganaste, ¿no? Conforme nos vamos haciendo viejos, yo les decía hace rato, en las pérdidas físicas mencionaba la menopausia o la andropausia. Esta forma parte de las pérdidas por ciclo vital. Cuando a las mamás, a los padres nos toca que los hijos se van a estudiar fuera, que dejan de vivir con nosotros y entonces vivimos el síndrome del nido vacío. Cuando nuestros padres envejecen y ahora tenemos que cuidarlos, ahora necesitan más de nuestra atención, ahí también se vive una pérdida interesante. Entonces, vale la pena que nos detengamos a analizar qué tanto hemos perdido, si hemos vivido el duelo correspondiente o si vamos por la vida como el borras. O sea, pierdo,
no reparo en el duelo porque yo sigo viviendo como si nada estuviera pasando y el día de mañana me puedo meter en un problema muy, muy grande. Yo les decía hace rato que el duelo es un asunto serio. ¿Saben por qué? Y ya no les dije por qué. Qué grosería de veras. ¿Por qué el duelo es un asunto serio? Porque el duelo, por un lado, puede ser un proceso adaptativo, adaptarte a la nueva situación que tienes frente a ti. Pero si tú descuidas el proceso de duelo, si tú no tomas un rol activo en ese proceso, si no te haces responsable de tu vida y de tu duelo, el duelo puede complicarse de tal manera que se convierta en patológico e incluso en psiquiátrico. Pero bueno, duelo patológico, duelo psiquiátrico, en otro momento lo abordaremos. No me quiero ir sin antes decirles que existen también las pérdidas simbólicas, o sea, cuando perdemos ilusiones, metas, expectativas, cuando alguien dice, ¿no? No, seguro yo a los 30 ya estoy casada con un hombre millonario y viviendo en Las Vegas. Y cuál chula, que ya tienes 32 y ni a novio llegas, ¿no? Aquella persona que dijo, no, yo seguro voy a escribir un libro porque soy un gran escritor y a mis 25 años ya tendré mi primer libro y resulta que tiene 40 y no ha escrito ni una sola página. Por la razón que ustedes quieran, no nos detengamos en eso, ¿no? Esas son pérdidas de expectativas y también forman parte importante de nosotros. Tenemos que aprender a voltear a ver lo que perdemos, perdón, para que entonces podamos vivir el consecuente duelo, recuperar nuestro equilibrio emocional, porque de eso se trata el proceso de duelo. Llegar a la aceptación es que recuperes tu equilibrio emocional y que vuelvas a disfrutar la vida como la disfrutabas antes de que la persona muriera o de que perdieras aquel objeto. Y bueno, muchachos, pues estamos llegando al final del programa del día de hoy. Verdaderamente me dio muchísimo gusto volver a encontrarme con ustedes. Estamos pendientes de sus comentarios. Búsquenos en redes sociales, Instituto Latinoamericano de Tanatología, y a mí de manera personal como Charo Rosas. Les voy a dejar el teléfono del instituto. Llámenos, todos necesitaríamos aprender algo de tanatología para aplicarlo en nuestra vida. El número es 442 1718. Y bueno, pues le doy las gracias a Miguel Baitz y a Pablo, que desde las instalaciones de Expert TV en la Ciudad de México hacen posible esta transmisión. Me despido de ustedes con mucho cariño. Charo Rosas, nos vemos la próxima semana.